agora o nosso próximo convidado, Leon Henrique Romero, com o tema A Disputa pelos Bens Comuns e pelos Conhecimentos Ancestrais dos Povos Indígenas, um olhar biocêntrico. Leon Henrique Ávila Romero é professor pesquisador de tempo integral em desenvolvimento na Universidade Intercultural de Chiapas, no México. Possui doutorado em ciências agrárias e atua há vários anos liderando pesquisas sobre patrimônio e território, particularmente na fronteira sul do México. Seus interesses incluem disputas sobre bens comuns, relações entre comunidades indígenas e território, agroecologia e governança ambiental. Ele também tem realizado intercâmbios acadêmicos como professor visitante em universidades da América Latina, Europa e Estados Unidos. Leon Henrique Romero. Ah, estás acá. Bueno, sí se escucha, ¿verdad? Está bien así. Bueno, muchas gracias a todos los que todavía están aquí presentes. Una disculpa por hablar en español. Yo voy a reducir un poquito mi exposición. Se nos va a hacer muy noche, aquí son las 7:30 de la noche. Quiero hablar sobre esta disputa de los bienes comunes y la cuestión de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, ¿no? Lo tengo al revés. Bueno, este sería más o menos el índice, hablar un poquito sobre los bienes comunes y el conocimiento ancestral, la visión biocéntrica versus antropocéntrica, los casos de biopiratería, reciprocidad. Entender primero que la naturaleza, los bienes comunes son más que un recurso natural que utilizado por el hombre y que es un aspecto muy importante. La tierra, el agua y los bosques no son mercancías, sino son base de la vida y la cultura, ¿no? El conocimiento tradicional, lo decía muy bien su diputado Marquitos, tiene más de 12,000 años. México, que es de donde vengo yo, y de Chiapas, del sureste de México, son zonas donde los cultivos agrícolas fueron domesticados, el tomate, el chile, el cacao, ¿no? Hay un ecuatoriano que mañosamente se inventó que sí, el teobroma, el género como tal de cacao, es originario del Amazonas, pero las plantaciones domesticadas del cacao comestible vienen de Mesoamérica, no solo de México, sino también Guatemala, y no muestró ahí mañosamente, ¿no? Entonces, el conocimiento tradicional tiene agricultura, medicina y manejo ecosistémico, el manejo de los bosques, ¿no? Y ante esto es importante tener una primera ruptura epistémica, una primera forma de cómo aproximarnos, que es el diálogo intercientífico, reconocer esos conocimientos que no hay una sola forma de cómo aproximarse a la realidad, que es lo que nos han intentado vender con el método científico experimental, sino hay una serie de prácticas, una serie de conocimientos que tienen los pueblos indígenas y esos también tienen que ser valorizados y subidos al nivel de ciencia, y que esto lo desarrollaron muy bien los compañeros bolivianos de Compas en la Universidad de Cochabamba, y que pues nos implica que la participación, la producción, el almacenamiento y recuperación es muy importante para tener la validez en este proceso, ¿no? Y por lo tanto existe en los pueblos, en la sabiduría de los pueblos indígenas, una propia manera de tener límites y validez sobre estos conocimientos, una parte que es el origen de este conocimiento, que es la gnoseología, y otra que tiene que ver con el estudio del ser, ¿no? Y surge lo que se le llama las ciencias endógenas o los saberes ancestrales. Son ciencias que generan conocimiento y la sabiduría de las culturas y naciones originarias y que han dado orígenes a grandes civilizaciones como la China, la India
maya, aymara, quechua, azteca, africana, por dar algunos ejemplos. Los mayas, todo el mundo sabe que el sistema vigesimal que ellos tenían en su calendario era mucho más exacto que el sistema decimal que utilizamos, que viene de la península arábiga, por darles un ejemplo. Entonces, para revalorizar todos estos saberes y esta sabiduría, lo primero es sistematizarlos. Ubicar claramente ese conocimiento ancestral y la sabiduría indígena. Hay mecanismos de cómo acercarse a estos saberes desde una perspectiva transdisciplinar, utilizando el método científico, hacer una investigación participativa revalorizadora y construir programas y proyectos de información, educación para vivir y estar bien. Bueno, me voy a saltar esa por el tiempo. Y esto es fundamental, es toda esta idea de diálogo de saberes que se ha construido en la vía campesina a nivel internacional, donde se empodera al campesino y se le reconoce como alguien que sabe, que tiene conocimientos, que practica la agricultura y que, como en el caso de Venezuela, es el maestro pueblo, en Brasil con Freire es la educación popular, con otros que en México digamos que le llaman el productor innovador, que tienen conocimientos y aportan conocimientos y es posible aprender de ellos, los sabios indígenas que se le denominan en México, ¿no? Y entonces es importante rescatar estos saberes que han estado olvidados, que le han negado, diría Guillermo Bonfil en su excelente libro para los que quieran profundizar el México profundo, que se le ha relegado en la historia y se le ha negado como posibilidad de acceder a otros conocimientos, ¿no? Tienen conocimientos que han sido lesionados por la modernidad, que se han cambiado, pero que también es muy importante la investigación y aprender. La cuestión del biocentrismo es fundamental porque tiene que ver con esto que hablaba ahorita Leonardo Boff, de esta red interconectada. Todos los seres vivos, lo decía claramente él, tenemos una conexión y es el valor intrínseco que podemos ver en esa figura donde pues tenemos una relación con la naturaleza y la naturaleza nos está cobrando, ¿no? Tenemos también la otra parte, ¿no? Esta imagen del planeta devorado por la minería, lo que acaba de dar el compañero chileno de litio es impresionante, toda la estela de destrucción y muerte, y que es la base del extractivismo moderno. Por ahí pongo al tío Sam en Estados Unidos, con los mexicanos alzando las manos, porque no todos somos responsables también dentro de la lógica del antropología. Existe ciertas personas del mundo, el 1% a nivel mundial, que se ha aprovechado de la situación de privilegios que tienen. Yo le llamo primer mundo, se fueron de fiesta, festejan, se tomaron toda la cerveza, el vino, todo el alcohol, y a la hora, digamos, de recoger los daños, todo lo que se quieren que todos lo hagamos cuando ellos son los que han disfrutado una vida de jauja contaminando el planeta. Hay un excelente libro que se llama El Capitaloceno, en el que narra, digamos, esta cuestión de la problemática ambiental y de la deuda ecológica y climática del primer mundo hacia el tercer mundo, y es importante tenerlo claro. No es responsabilidad de los países del tercer mundo la contaminación del planeta. La mayor parte de los gases de efecto invernadero, de las emisiones, han sido producidas por los países del norte global, ¿no? Entonces tenemos dos mundos, el mundo homogéneo de los tractores, de la destrucción ambiental, de cuencas, de agua, todo esto, y tenemos una naturaleza en la parte biocéntrica de los sujetos con derechos. La naturaleza tiene derecho a existir por sí misma, ¿no? Y uno de los polémicos pues es la de biopiratería. Por un lado se negan los conocimientos, pero por el otro lado es la oportunidad que tienen las grandes empresas farmacéuticas de aprovechar ese conocimiento. Para elaborar un fármaco, las farmacéuticas se llevan más de 10 años de investigación para poderlo llevar.
Sin embargo, existen muchos conocimientos de los pueblos indígenas sobre plantas, sobre hongos, que tienen el ingrediente activo que les puede servir para producir sus medicamentos, y esto lleva, digamos, a aprovecharse de ese conocimiento y de ese recurso biológico y tratarlo de explotar. Y esto lleva a patentarlo, a privatizarlo, a convertirlo en una mercancía y por el otro lado una pérdida de riqueza biológica. ¿Cómo eso? Es recolectas de muestras y saberes sin consentimiento de la gente, se ocultan fines comerciales, principio activo, y ocultan el origen tradicional que era un pueblo porque era un bien común, que es difícil en alguna comunidad, por ejemplo, son miles de comunidades indígenas, que una persona haya cedido a la empresa privada, a la empresa farmacéutica, no le da derecho sobre ese conocimiento milenario, centenario, que lleva centenas de años siendo aprovechada por las comunidades indígenas y que les pertenece a una empresa, ¿no? Las universidades juegan un papel sucio, las instituciones de investigación dedican muchos años a esto, ¿no? En la década, a principios del año 2000, en Chiapas se intentó con un proyecto que se llamó el ICBG Maya, con una compañía extranjera en la Universidad de Georgia en Estados Unidos y el Colegio de la Frontera Sur en México, privatizar estos conocimientos que son afortunadamente fluidos, ¿no? ¿Cómo operan? Desarrollan proyectos farmacéuticos, cosméticos, la cuestión de las variedades agrícolas, la famosa POP, toda esta privatización del mundo de semillas que llegó en su máxima expresión en Colombia, pues con la querer privatizar las semillas para cobrarle a los campesinos impuestos para que pudieran sembrar. Y bueno, y las comunidades son totalmente excluidas de los beneficios. Veremos algunos casos. La ayahuasca fue de 1906, se trataba de privatizar lo sagrado. Obviamente esto se opuso a esta coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca de Amazonas en Perú como un ejemplo de resistencia contra la explotación comercial de este cultivo. La otra es esta maca andina, ¿no? Es muy rico en nutrientes, un fertilizante, estimula el crecimiento muscular, lucidez y claridad mental, regula la hormona, aumenta la libido y bueno, como sabemos que está presente mucho en Sudamérica, África y en Asia, pues intentaron patentarla y hacerle negocio con ella, afectando a los productores locales. Está la medicina maya, resumiendo la cuestión de la medicina maya en Chiapas, formas de cómo aproximarse, ¿no? Sobre todo se basan en plantas medicinales, en la arbolaria medicinal, y también tienen una práctica ritual, ¿no? A partir de rezos, de relación con el espíritu, esto que decía Leonardo Boff en su primera conferencia, y una tercera a partir del cuidado de los huesos y del pulsador que se le denomina el médico tradicional. Entonces hay toda una práctica etnomédica muy interesante y que le llama la atención a la gente, sobre todo con esto de las terapias alternativas y no tanto invasivas, pero que es un sistema de conocimientos que es muy poco estudiado y por el otro lado pues quiere ser apropiado por empresas que ven una oportunidad de ahorrarse tiempo en la búsqueda de una patente, ¿no? En Chiapas existe la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas y también existe el Consejo de Médicos Tradicionales y Parteras Indígenas de Chiapas, el COMPICH, los cuales, digamos, están sufriendo lo que se denomina un epistemicidio. Sus conocimientos se están borrando, se están excluyendo de los sistemas médicos, acusados de chamanismo, brujería. Por el otro lado, el Colegio de Médicos pues es muy conservador y esto llevó en el extremo que en el 2017 un grupo de evangélicos invadiera el Museo de la Medicina Maya en San Cristóbal de las Casas con el objetivo de crear nuevas casas
y que pues tuvieran que buscarse el apoyo internacional y nacional para rescatar este Museo de la Medicina Maya, donde se explica metódicamente pues las prácticas indígenas que tienen para curar su salud y que tiene una complejidad y que tiene una posibilidad de explicar de manera diferente esa aproximación, ¿no? Cuando ustedes dicen, yo sé que somos en este evento, los profesores, los académicos, estamos creados bajo la cultura occidental, pero si uno va a la India, pues ahí tienen el Ayurveda y pueden ir en China, al mismo tiempo que está el hospital alópata de medicina convencional, uno puede ir al de acupuntura, ¿no? O a otro tratamiento con plantas medicinales. Nivel. Entonces lo que se le llama la colonialidad del conocimiento de la ciencia occidental, que es muy polémico, pero que tiene una cuestión central del acceso a la salud y en las condiciones en que la gente crea que es lo mejor para ella, ¿no? Y que es muy polémico, genera mucho ruido, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias para los pueblos, ¿no? Por ejemplo, pues un control, ¿no? Hay que definirlo claramente esto. O sea, ahorita que ponían la imagen de Bandana Chiva, yo tuve el honor de conocerla a los 25 años del programa de agroecología de Chapingo, que universidad. Tiene un excelente libro, que se llama Cosechas del Hambre, ¿no? Y ahí narra, digamos, cómo parte de las transnacionales se encargaron de generar hambre en el mundo para obligar a los pueblos a dejar de producir sus propios alimentos, ¿no? Y es una realidad muy latente. Esta, digamos, diapositiva es muy fuerte. Yo tuve la oportunidad de estar en la Universidad de California en Berkeley con el doctor Altieri, y él que hizo esta diapositiva. Acá abajo son la cantidad de variedades de cada cultivo: el pepino, el tomate, el rábano, los chícharos, la lechuga, el maíz, por dar, y la cantidad de que existían. Y estos son los que quedan 80 años después, ¿no? En México se tiene una reserva de la biosfera en Jalisco, que es Manantlán, ahí en la costa de Jalisco. Y se tienen 10,000 hectáreas donde reservan pocas hectáreas del abuelo del maíz, que es el teosinte. El maíz es el cultivo que más se siembra a nivel mundial, ¿no? Cerca del 89% de los cultivos que se siembran a nivel mundial son 3: maíz, trigo y arroz, ¿no? ¿Por qué se tiene esa reserva de poquitas hectáreas? Porque ahí está el abuelo del maíz. Y a nosotros como seres humanos llegó el COVID, nos obligó a guardarse. Si llegara algún virus o alguna otra enfermedad al maíz, de esa reserva génica se pueden sacar los genes para resistir a alguna enfermedad, ¿no? Y es un cultivo estratégico a nivel mundial. El más sembrado del mundo es el maíz. Entonces, les pongo un ejemplo. Y se nos vende la idea de la modernidad, de traer drones, de meter todo lo que decía Camila Moreno, alcancé a ver, sobre la cuestión de esa modernización agrícola, ese mundo ilusorio de datos. Yo escribí un libro que se llama Semillas, Plantaciones, Datos y Drones, la colonialidad agrícola en América Latina, donde Brasil y Argentina y México son los países más avanzados en estos temas, donde se va sustituyendo lo natural por lo artificial, donde nos venden que la mejor comida es la comida molecular, que son estos cubitos ya hechos artificialmente y que es carísima en San Francisco o en otras ciudades del mundo, donde pues ya a partir de materiales sintéticos le pueden dar a uno de comer. Yo de broma digo que es lo más parecido a una comida de astronauta. Entonces hay quienes dicen que a la hora de comer, como dicen los alemanes, Essen ist politisch, la comida es un asunto político, es una toma de decisiones. ¿Qué comida queremos? Y lo tenemos
que tomar a veces 3 o 4 veces al día. Si queremos una comida artificial, química, que nos va a causar problemas de salud, o queremos una comida que será sana ambientalmente, que no dañe la naturaleza, ¿no? Y por el otro lado se rompen los ciclos naturales, ¿no? ¿Qué se necesita para cambiar esto? Se requiere la reparación, una participación justa en los beneficios, que las comunidades sean tomadas en cuenta y ellos decidan, ¿no? Hay lo que se le llama la bioculturalidad, que es esta coevolución entre el hombre y la naturaleza. En México, en la red CONACYT de Patrimonio, Etnología y Patrimonio Biocultural, encontramos más de 22 regiones bioculturales en el país, no en el sur donde existe no todas en el sur donde existe la mayor población indígena, sino también hay en el norte, en el centro norte del país, que han crecido los pueblos indígenas al lado de la naturaleza, y si son 67 pueblos, hay cerca de 65, 66 variedades de maíz, por ponerles algún ejemplo, y encontramos todo un manejo que tiene que ver con los ecosistemas, con el agua, con todo este mundo que son los bienes comunes, y que hay que seguir, digamos, un protocolo biocultural donde se tomen en cuenta los conocimientos, la gente, los resguardos colectivos, toda esta custodia colectiva de ese conocimiento que no es de una persona ni de una gente, sino que es parte de la herencia, el legado para los pueblos indígenas, pero para la humanidad, ¿no? Y por lo tanto no puede ser privatizado. Por el otro, hay que tomar en cuenta esta deuda histórica y agroecológica y ecológica que se ha desarrollado por los países del norte, de dominación cultural, dominación económica, de aprovechamiento, de saqueo, de colonización, de robo, ¿no? Que se ha dado sobre los países del sur, ¿no? Lo otro también es romper estos beneficios concentrados en el norte global. Esto ha traído desigualdad, pobreza, marginación. De repente dicen que el mejor chocolate es el italiano, el suizo, ¿no? O el café, ¿no? El café es interesantísimo. En México nada más se llevan el café en grano, y dicen que porque no lo sabemos tostar en Chiapas, y pues porque la ganancia está en la venta de taza, en el proceso de tostado, y generan un proceso de dependencia perversa donde no permiten pues que se exportara el café tostado con menor peso y todo, porque ahí estaría la tasa de ganancia, ¿no? La otra parte tiene que ver con el rol del consumidor, un rol consciente, no comprar productos biopiratas. Estamos denunciando que se está robando el conocimiento de las comunidades. Es muy importante ser consecuente y no consumirlo, rechazar a estas empresas, exigir transparencia, es algo fundamental, ¿no? ¿Qué es lo fundamental? Reconocer los derechos de la naturaleza, luchar por la vida, por la cuestión ambiental, ser consecuente, fortalecer la autodeterminación de los pueblos, de los niños, los más pequeños, ¿no? Llamar a la acción a la gente, educar, difundir sobre la cuestión de los bienes comunes. Hay una canción, si la han oído, de Calle 13 que se llama Latinoamérica, y él dice claramente que no se puede comprar el aire, no se puede vender el agua, ¿no? Todos tomamos agua, y hay muchas ciudades del mundo, de Latinoamérica, donde se ha privatizado este recurso. Miles de campesinos están siendo despojados. Cambiar las leyes para la protección. En México se logró que hubiera un cambio legislativo donde se protege el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas. Faltan más cosas a mayor profundidad, pero es un enorme avance. Apoyar a las organizaciones indígenas en sus procesos de producción, comercialización, de organización, consumir conscientemente. Y bueno, el verdadero desarrollo no es construir más, sino aprender a estar con la tierra, y aprender a estar con la tierra tiene que ver también con producir, como se hace de manera agroecológica,
sin contaminar el suelo, sin contaminar el agua, respetando la vida, respetando la diversidad, generando lazos, generando redes, reconocer el papel de la mujer como descubridora de la agricultura, pero también como organizadora, fuente de vida y saber cuidar a ella. Y por el otro lado, también, digamos, caminar y consumir conscientemente. Pues esa sería la invitación. La protección ambiental sin el mundo que comemos no es posible. Se requiere este aspecto y proteger esos saberes milenarios no solo de manera romántica o por caridad. No se necesita la caridad, se necesita reconocimiento que son sujetos, tanto la naturaleza como los pueblos indígenas, para seguir adelante luchando por la vida y salvar al planeta. Muchísimas gracias. Obrigado.